Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus, bienvenidos al primero de una serie de dos vídeos en los que vamos a hablar de qué pide un usuario de Apple para cambiarse a Android definitivamente, es decir, dejar la manzanita a un lado para pasarse a Google, al sistema operativo de Google, y el otro va a ser justo al contrario, qué piden los usuarios de Android a iOS para cambiarse. Yo creo que de estos vídeos vamos a sacar conclusiones muy interesantes y que nos van a dar una visión muy general de cómo es el panorama móvil en el mundo. Venga, pues empezamos, y arrancamos con este vídeo, el primero de ellos, lo que le pide un Apple fanboy, es decir, una persona que usa iOS y no le saques de ahí, ¿qué le pide a Android para pasarse al lado oscuro, ¿no? Entonces, todo esto nace de un tweet que ahora mismo, joder, me vais a perdonar, pero no recuerdo a quién se lo vi, pero era un tipo americano de estos con muchísimos seguidores que preguntó esto mismo en su timeline y hubo un montonazo, pero un montonazo de respuestas. Entonces, vamos a analizarlas, vamos a ver qué es lo que están pidiendo y vamos a empezar por la primera. La primera de todas, que se repetía muchísimo, es iMessage. iMessage es un sistema de chat, de mensajería como WhatsApp, como Telegram, pero que se utiliza principalmente en Estados Unidos. Es verdad que en otros países se utiliza también, pero no es tan común. A mí me parece que es una aplicación evidentemente que funciona de maravilla, que además cuando lo tienes en el ecosistema Apple, que luego hablaremos, tienes esa integración perfecta, ¿no? Te llega un iMessage al iPhone, lo tienes en el iPad, lo tienes en el Mac, es decir, en todos tus dispositivos de manera homogénea y además sin tener que hacer nada. Ahora bien, yo creo, corregidme si me equivoco, que esto es algo más de Estados Unidos que de otra parte del mundo. La segunda petición de un Apple fanboy era que necesitaba un sistema fluido, estable y seguro. Esos tres requisitos que vamos a separar. Fluido. Es verdad que iOS tiene unas animaciones, una experiencia de usuario un poquito más smooth que lo que encontramos normalmente en Android, quitando aparte el caso de los Pixel o el Android puro, ¿no? Pero sí que es verdad que todas las animaciones están mejor trabajadas. En cuanto a estabilidad del sistema, pues hombre, en Android hemos tenido que lidiar muchos años, ¿no?, con los cierres forzosos de aplicaciones, etcétera, pero tengo que decir que yo he utilizado muchísimo iOS, que también ocurre en iOS. Es verdad que ocurre en menor medida, entonces podríamos llegar a entenderlo, ¿no? Pero en cualquier caso no me parece una función súper importante. Luego también, por último, tenemos que quieren un sistema más seguro. Esto sí que es verdad que aquí Android está un pasito por detrás. Yo creo que Google está trabajando en eso. De hecho, en los vídeos de la beta de Android Q, que os dejaré por aquí una tarjetita para que vayáis a verlo, se han mejorado muchísimo lo que es la gestión de los permisos que necesitan las aplicaciones. Esto es especialmente, bueno, llamativo, importante para la seguridad del sistema. Es verdad que iOS, al ser un sistema más cerrado, pues evita más fácilmente que entre malware o aplicaciones que quieran robarnos de determinado tipo de información. En general, podríamos concluir estos tres aspectos con una palabra que también se repetía mucho, que es reliability en inglés, que significa fiabilidad. La gente pide que Android sea un sistema tan fiable como es iOS. Eso, me encantará leeros en comentarios para ver qué opináis vosotros, porque yo considero que antes, quizá hace años sí, pero hoy en día está muy a la par. Otra de las respuestas que se repetía mucho era facilidad de uso. Aquí yo me echo un poco las manos a la cabeza y al final os haré una breve reflexión sobre lo que pienso de esto, ¿no? Pero decían cosas en detalle que 3 botones era demasiado complicado para un sistema operativo. Es decir, Android ya sabéis que ahora están llegando los gestos, ¿no? Pero antes siempre teníamos botón atrás, botón home y botón multitarea. Que ya me dirás tú qué complicación tiene eso, pero bueno, es verdad que se puede llegar a entender que una persona que ha estado acostumbrado toda su vida a utilizar solo un botón, ¿no? El botón Home, el botón Touch ID, el botón que sea, que era simplemente para volver a la aplicación, a la pantalla principal y ya está, y luego el botón de atrás siempre era un gesto, en fin, puedo llegar a entenderlo, pero me cuesta. Esto sí que es tocho, ¿eh? Ecosistema, el ecosistema Apple. Aquí hablamos de un ecosistema total, ¿no? Es decir, una persona básica, iOS, que ha sido Apple toda su vida, normalmente, lo pongo muy entre comillas porque dependerá de muchos bolsillos y demás, pero normalmente el ecosistema se refieren a un Mac, es decir, un ordenador de escritorio, un iPad, una tablet,
un smartphone y en algunos casos un Apple Watch y unos AirPods, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que iPhone, tablet y Mac son las principales piezas del ecosistema. Entonces, se habla mucho de ecosistema y es verdad que en Android no existe una alternativa como tal, porque, ojo, cuando hablamos de ecosistema nos referimos a esa magia que tiene Apple que no encontramos en otros fabricantes. Y por magia me refiero a que simplemente estás navegando por una web por topes de gama en tu móvil y cuando abres el Mac, esa web está puesta ya directamente ahí, sin pedírselo, sin que hagas nada, sin que tengas que configurar o bajarte una extensión de Chrome o... No, ya está ahí, la web para que sigas navegando. Que estás terminando un documento y ¡pum! Te llaman, pues te suena la llamada en el iPhone, en el iPad, en el Mac, en fin, ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Sí que es verdad que en Android se pueden hacer esas cosas, pero no tienen esa magia que tiene iOS. Entonces, un ecosistema, una persona que ya tiene todo esto tan bien hilado, ¿no? Salir de ahí entiendo que puede ser complicado. La siguiente respuesta que se repetía mucho era Apple Watch. Es verdad, y en topes de gama lo hemos dicho hasta la sociedad, el Apple Watch es el mejor wearable que hay en la actualidad, además con bastante diferencia. Por diseño, por funciones, por características y por integración del Watch con el sistema operativo. Volvemos a repetirnos, esto es cosa del ecosistema, de esa magia, de esos intangibles que tiene Apple, que desde luego no encontramos en Android. No quiere decir, ojo, que en Android se esté haciendo mal. O sea, quiero que se entienda esto. En Android es imposible que se llegue a eso porque son miles de fabricantes. No hay uno solo que fabrica el software y el hardware, no. Son miles de fabricantes que cada uno fabrica productos de su padre y de su madre, pues evidentemente ese ecosistema es mucho más complicado. A no ser que Google un día se saque de la manga un smartwatch propio, que se ha rumoreado durante bastante tiempo. Ausencia de un sistema operativo de escritorio, es decir, Mac OS no tiene rival en Android y esto es muy clave. Estamos de acuerdo, tú y yo, seguramente que dentro de 10 años prácticamente nadie, lo voy a poner muy entre comillas, va a utilizar un PC de escritorio como tal, sino que será una extensión de su teléfono móvil. Es decir, los PCs, los portátiles, los ordenadores de sobremesa van a tender, no sé si de 10 años o 20 o 30, pero van a tender a desaparecer. Es algo que es así, ¿vale? Porque se va a tender todo a cosas más portátiles, etc. Entonces, Google se está dando cuenta que esta es una de sus grandes lacras, ¿no? De las cosas que más le pesa en la mochila. Entonces, ya sabéis que se lleva rumoreando años que Google está trabajando en lo que es Android Fuchsia o Google Fuchsia, que es el sistema operativo para unificarlos a todos. Es decir, un sistema operativo que funcione en PCs, en móviles, en tablets y que sea exactamente igual. De ahí el nacimiento del ecosistema Google, el ecosistema Fuchsia. Esto evidentemente supondría, o esa es la intención de Google, de desbancar a Windows, desbancar a Microsoft, que es el gran exponente, ¿no?, de un sistema operativo de escritorio. Entonces, esto evidentemente para un usuario iOS, pues si no existe esa alternativa, pues se entiende, ¿no?, que puedan echarse para atrás el pasarse a otro dispositivo. La calidad de las aplicaciones, esto es algo que también se repetía muchísimo, ¿no? Es verdad que las aplicaciones cada vez son más parecidas en ambos sistemas operativos, pero también es verdad que en iOS tienen más calidad y sobre todo, por ejemplo, ¿no? Ponemos el típico caso de Instagram, ¿no? Instagram en iOS y en Android es la misma aplicación, es decir, funciona de la misma manera. ¿Qué pasa? Que en iOS está bien optimizada y en Android no. En iOS se ven bien los stories, se ven bien las fotos, pierden menos calidad y en Android se ven fatal realmente, ¿no? Entonces, a esto se refieren los usuarios. Incluso hay que comentar que hay aplicaciones propias de Google, que a mí me sorprende todavía a día de hoy, como por ejemplo Google Keep, que vemos que tienen nuevas funciones o nuevas actualizaciones que llegan antes a iOS que a Android. Entonces, esto evidentemente hay que arreglarlo, porque es que si no, se entiende perfectamente que estos usuarios prefieran estar en iOS. Por último, pero no por ello menos importante, hablan de durabilidad. ¿Es verdad que un iPhone aguanta más en el tiempo que un Android? ¿Es verdad que 6 meses después de sacarlo de la caja, un iPhone sigue funcionando como el primer día y un Android no? ¿Es verdad que en Android es más habitual tener que recurrir a hacer un reset de fábrica para garantizar el buen funcionamiento del sistema? Es verdad, para mí es verdad. Es decir, los iPhone también van con el tiempo perdiendo un poquito funciones, rapidez, evidentemente
cuantas más cosas tenemos dentro del teléfono, pues más le costará ir generando y leyendo esa información, ¿no? En Android, es verdad, es cierto, es que hay que reconocerlo, es cierto que cada cierto tiempo, yo lo hago mucho en mis teléfonos, si le haces un reset de fábrica, como que limpias un montón de basura, de caché, de historias que tienes ahí temporales, y haces que el teléfono vuelva a ir como siempre, ¿no? Entonces, esto es una reflexión que tenemos que hacer todos, y que yo con este vídeo mi idea es transmitir esta reflexión, ¿vale? Me voy a esperar a daros una valoración final hasta que veáis el siguiente vídeo, que es justo al contrario, ¿vale? ¿Qué piden los usuarios de Android a iOS para poder dar el salto? Porque evidentemente aquí no hemos hablado de personalización, no hemos hablado de muchas cosas, ni de precio, en fin, hay muchas cosas de las que hablar y me encantará saber tu opinión en comentarios. Estoy deseando leer, de verdad, os lo digo. O sea, si eres un Apple user, un iPhone user, por favor, déjame tu opinión. ¿Qué es lo que le pides a Android para dejar la manzana mordida de lado por fin y pasarte a un dispositivo como pueda ser un Samsung, un Huawei, un Xiaomi o un Pixel, ¿vale? Por lo demás, nosotros nos vemos pasado mañana en un nuevo vídeo. Comentadme todo lo que queráis, compartir este vídeo con quien creáis que es susceptible de poder opinar, me encantaría leerle, y nos vemos pasado mañana, que vaya bien, chao.